Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Llegamos al puente de Rusia. Aquí, en este puente, con unas vistas fabulosas, ya nos espera Antonio Mazón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Recuerden que estamos hablando de la Orihuela musulmana en una serie de capítulos que hemos llamado De Tudmir a Oriola. Antonio, estoy impaciente. ¿Vamos allá? Más de 4 años anduvo vagando el príncipe Abderramán, huyendo de los asesinos de su familia. Pero quiso Alá que en la primavera del 756 se proclamase emir de Al-Ándalus, independizándose del califato de Damasco que los suyos habían ostentado desde los comienzos del Islam. Pero ahora el poder estaba en manos de sus feroces enemigos, los abásidas. Nacido en Damasco y miembro del mismo clan que el propio profeta Mahoma, el superviviente de la masacre omeya escapó atravesando ríos y desiertos, buscando el apoyo de los bereberes en Mauritania, donde su madre había nacido. Ninguna tribu se atrevió a desafiar al califa, pero desde allí contactó con antiguos aliados al otro lado del estrecho, gentes beneficiadas por los omeyas cuando gozaban del poder. Ya dijimos que Al-Ándalus se había convertido en un caos. Desde la conquista, más de 20 gobernadores se habían sucedido en el cargo, todos incapaces de controlar a las diversas facciones que componían la población musulmana. Cada uno pertenecía a una tribu y a un bando, y gobernaba descaradamente en beneficio de los suyos, reavivando odios ancestrales y continuas revueltas. Abderramán desembarcó en la costa granadina y en menos de un año derrotó a Yusuf, el último gobernador nombrado por el califa. Con su carisma y decisión consiguió unir tras de sí a un ejército de bereberes, sirios y yemeníes. Pero una vez en el trono, para consolidar su poder, llamó a los omeyas supervivientes y a sus clientes para colocarlos en los cargos de confianza, formando la nueva aristocracia del emirato. Después organizó la maquinaria fiscal y armó un poderoso ejército profesional reforzado con mercenarios bereberes y tropas eslavas, esclavos libertos europeos que no simpatizaban con ninguna facción. Su emirato, que duró más de 30 años, fue una batalla continua, primero contra Yusuf, que nunca renunció y luchó hasta la muerte, después con los enviados desde el califato instalado en Bagdad, siempre sofocando rebeliones internas y pacificando poco a poco sus dominios. Su empeño permitió la creación de una nueva dinastía que se mantendría 2 siglos y medio dominando la península. Disuelto el pacto en el antiguo principado de Teodomiro, sus territorios pasaron a ser una provincia más del emirato, lo que llamaban una cora. Aunque estas demarcaciones tomaban el nombre de la que fuese su capital, los geógrafos árabes mantuvieron el del legendario godo hasta la llegada de las taifas, la cora de Tudmir. Gracias al documento firmado en aquel pacto, conocemos la producción agrícola anterior a la llegada de los musulmanes. El pago individual en especie consistía en 4 almudes de trigo, 4 de cebada, 4 medidas de vinagre, 1 de miel y otra de aceite. Así pues, Tudmir producía la trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo. Los nuevos pobladores revolucionaron la agricultura. Aquellos egipcios, asentados en Tudmir, importaron sus milenarias técnicas de cultivo. El comportamiento del Segura, con sus continuos desbordamientos fertilizadores, era comparable al del río Nilo y ellos sabían aprovecharlo. También se trajeron innovaciones tecnológicas como las senias o ruedas de sangre tiradas por animales, prototipos sirios
anteriores a las norias. En cuanto a la evolución de Aurariola a Medina Úrjula, es un misterio. Sabemos que los primeros musulmanes continuaron en la ciudadela fortificada de San Miguel, un enclave estratégico muy importante que dominaba visualmente el llano, controlando el paso hacia Cartagena y posteriormente hacia Murcia. Por el pasillo estrecho entre el monte y el río corría la ruta de Crevillente a Murcia. Este camino fosilizado determinó el trazado de las primeras calles de la ciudad que hoy conocemos, y hasta bien entrado el siglo XX, vías como la de la Feria formaron parte de la carretera general. El amurallamiento del llano fue necesario para defenderse de los enemigos, pero también del río, y cuando por fin fue completado, quedó una puerta en cada extremo de aquel camino, la de Murcia y la de Crevillente. No tenemos datos de estos primeros años. Los restos arqueológicos más antiguos en el llano datan de finales del siglo IX, principios del X, pero está claro que en torno a estas primeras calles se arracimaron las viviendas formando el intrincado callejero islámico de Úrjula. El Segura y el monte de San Miguel encorsetaron la ciudad obligándola a crecer abrazada a la sierra. Pero no adelantemos tanto. Estos procesos se consolidaron durante el califato y aún faltaban unos cuantos emires. En Tuzmir siguieron las continuas rebeliones y disputas. El reparto de las tierras expropiadas a los mozárabes benefició de nuevo a los árabes del norte. Desde la conquista, la mayoría de la población fue yemení, tribus del sur bien relacionadas con los muladíes y mozárabes, y también bereberes, asentados en las peores tierras y dedicados al pastoreo. Pero el poder ejecutivo lo ejercían unas pocas familias de la aristocracia árabe. La capital quedó en Úrjula o Medina Tuzmir, donde se instalaron los oligarcas dependientes del poder cordobés, el cadí, los agentes ejecutivos, omeyas y sus aliados sirios. La muerte de cada uno de los primeros emires desató una feroz lucha por el trono, y casi todas salpicaron de alguna forma a esta provincia levantina y levantisca. A Abderramán le sucedió su hijo Gisán, el primer omeya hispano, pero tenía dos hijos más, Suleimán, el primogénito que llegó con él a la península, y Abdalá. Escogido el sucesor por su padre, como era costumbre, sus hermanos no aceptaron la decisión y decidieron disputarle el trono. Suleimán fue derrotado en Toledo y se refugió en Tuzmir. Gisán I pactó con sus hermanos pagando una fabulosa suma para que abandonasen la península. Pero a su muerte, ese mismo dinero sirvió para que Suleimán formase un ejército, volviese a la península y se rebelase contra su sobrino, el emir Al-Hakam I, y otra vez se le unió su hermano Abdalá. El joven emir era implacable y astuto. A Suleimán lo derrotó y acabó decapitado en Mérida. Pero a su otro tío lo dejó refugiarse en Valencia, donde pactó una especie de estado semi-independiente que duró más de 20 años. Por ello fue llamado Al-Balansí, el valenciano. Guardó lealtad a su sobrino hasta su muerte, colaborando con él militarmente, pero nunca dejó de intentar extender su poder a la vecina Cora de Tuzmir. Al-Hakam I, apodado el Sanguinario, pasó su reinado sofocando rebeliones de manera contundente, pero tuvo tiempo de dejar 19 hijos varones y 23 hembras. A su muerte, Al-Balansí, ya muy anciano, intentó de nuevo hacerse con el trono. Bajó hasta Úrjula y reclutó un ejército en la Cora de Tuzmir para marchar sobre Córdoba. Pero una repentina enfermedad y la rápida intervención del emir, que se aproximaba al mando de un ejército para neutralizarle, provocó la dispersión de sus tropas y no tuvo más remedio que regresar a Valencia, donde al fin murió el último hijo de Abderramán I, el primer emir omeya de Al-Ándalus. Después de tanta sangre derramada, su bisnieto Abderramán II recibía por fin un estado pacificado, organizado y próspero.
Pero Tuzmir seguía siendo un polvorín que solo necesitaba una chispa, y pronto se encendió, desencadenando una larga y sangrienta guerra civil. Pero eso ya lo contaremos la semana que viene. Antonio, qué apasionantes estos capítulos que llamamos De Tudmir a Oriola. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta el lunes.